Hola, hola, ¿qué tal? Estamos ya en vivo para la sesión 2, el día 2 de esta charla en el track 2. Estamos aquí, se me fue la presentación de esto, déjame volverlo a poner. Gracias. Tenemos de entrada la primera charla de Sergio Canales, Architecting Open Source Teams and Building People Before Platforms. Vamos a entrar de lleno, no vamos a dar mucha vuelta, así que si podemos darle paso a Sergio para que se presente un momentito. Hola Sergio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Cristian? Mucho gusto, ¿cómo va todo? Un placer. Todo tranquilo, empezando bien, empezando tranquilo la tarde. Así que Bien, si y se estás pone mejor. preparado. Nunca, eh, nunca se está lo suficientemente preparado, pero feliz y contento de estar acá. no, definitivamente. Lo importante es pasarlo bien y hacerlo lo mejor que uno pueda. Totalmente de acuerdo. Así que nada, sin más preámbulo, te dejo el terreno, todo es tuyo, puedes compartir tu diapositiva y cualquier cosa ando por aquí. Perfecto, muchas gracias. Bien, ya estamos entonces. Totalmente de acuerdo, para mí hoy es un día muy emocionante. Eh, ¿Por qué emocionante? Porque este es un tema que, por así decirlo, lo he meditado mucho, lo he venido trabajando bastante, pero creo que esta es la primera ocasión en la que estoy feliz de presentarlo, así que tengo muchas expectativas que ojalá sea un tema de utilidad para todos, y si es así, es algo que con muchas ganas y con mucha energía quiero seguir dándole esfuerzo en el tiempo, así que vamos, espero que sea así. Esta presentación, más allá de hablar de mí, en realidad quiero conectar con el tema de hoy, que es haciendo arquitectura. ¿Por qué llegué al día de hoy a hablar de arquitectura en las personas y en los equipos? La razón de ello es porque primero me apasiona el software, y desde pequeño una de mis metas fue convertirme en un arquitecto. Siempre sentía que los arquitectos eran algo muy importante, unas personas muy distinguidas, y fue una de mis primeras metas en la vida convertirme en arquitecto. Eh, en todo sentido, venía yo de la arquitectura tradicional cuando era pequeño, estas personas que armaban, ¿cierto?, estas construcciones, estos diseños, y luego terminé siendo un arquitecto software por azares del destino. Pero la razón de mi presentación y mi hoja de vida es decirles que del tiempo que llevo trabajando en el mundo de tecnología y del tiempo que también llevo como arquitecto, hoy me di cuenta de cómo el rol de un arquitecto va más allá, ¿cierto? Eh, y durante más de 10 años eh, pude ver cómo buenas tecnologías, ¿cierto? Soluciones que estaban muy bien hechas, con un objetivo muy claro, eh, me di cuenta que podían o no ser, llegar a un resultado de éxito, de celebración para las personas que estaban involucradas. Entonces allí donde empecé a decir, bueno, primero cuando tú no logras los resultados esperados, lo primero que haces es decir que faltó, que no preví, que no estaba preparado y cómo puedo prepararme, cómo puedo aprender de esto, cómo puedo crecer e idealmente de que en el tiempo pueda ir mejor. ¿Okay? Entonces, primero decirle que la charla de acá es una historia de corazón de 10 años viviendo proyectos de tecnología. Orgullosamente puedo contarle que he estado toda mi vida haciendo consultoría, siempre he estado trabajando en proyectos, siempre me he enfrentado al sueño, ¿cierto? Y hacerlo realidad. Así que nada, con mucho cariño espero que esta presentación sirva para que en el futuro todos juntos, ¿cierto? Podamos ser mejores arquitectos. No necesariamente tiene que ser oficialmente tu rol dentro de la organización, pero hoy vamos a hablar de arquitectura en los equipos. Y las arquitecturas en los equipos, todos somos responsables, todos aquellos que estamos involucrados. Eh, Así que, bueno, esa es la razón por la cual llego acá. Actualmente soy un principal architect en Red Hat. Me gustan mucho las comunidades, soy embajador de la CNCF y de Platform Engineering, así que
digamos que tengo un pie en el enterprise muy marcado y también tengo un pie en el mundo de las tecnologías open source y las comunidades. Así que el resultado de esa dualidad es lo que vamos a hablar el día de hoy. Bien, hablemos siempre, si estamos acá y estamos teniendo una conversación y estamos realizando un planteamiento, es porque viene de una necesidad, ¿cierto? Siempre he dicho que los cambios están allí para o resolver algún dolor o para mejorar algo que ya existe. ¿Okay? En este caso yo pienso que es un poco de ambos, es un poco de ambos. Eh, Así que veamos estos bullets que tengo aquí para irme guiando. Eh, Primero, a mí me pasa mucho o es mi día a día llegar a un proyecto, ya dado que trabajo en el área de consultoría, eh, hay una oportunidad en donde nosotros como proveedores, una compañía proveedora dice, nosotros tenemos la tecnología que tú necesitas, la tecnología que probablemente va a resolver tus problemas, o incluso tal vez en escenarios menos empresariales, podría decir, tenemos una necesidad y estoy mirando aquí en el mundo, veo cómo otros lo han solucionado y me doy cuenta o siento de que esas tecnologías son las que van a resolver mis problemas. ¿Okay? Pero la conversación parte primero de un éxito, de algo que ocurrió, de algo que otro vivió, y lo conectamos inmediatamente a, bueno, él cómo lo hizo, cómo fue esa herramienta, ¿cierto? Y llevándolo a un plano más general podría ser algo más cotidiano, podríamos estar hablando con un vecino y decirle, oye, qué linda te quedó la ampliación, la remodelación de la cocina o el jardín que construiste, ¿cierto? Y es muy común que decimos, pero ¿cómo lo hiciste? Y el cómo lo hiciste prácticamente se resume a, no, mira, me compré, ¿cierto? Una podadora, una máquina para pintar, ¿cierto? Tengo estas herramientas que me facilitan esto otro, ¿cierto? Y la conversación llega más o menos a ese punto, ¿ok? Hasta allí no hay ningún problema, la conversación va súper bien, ¿cierto? En el punto número 2 es sí donde empezamos a hablar un poco ya de cómo esas herramientas tienen que estar en manos de alguien, ¿cierto? Esas herramientas no se paran, ¿cierto? Caminan y hacen el trabajo solo. Como van las cosas tal vez en un futuro, pero hoy las herramientas, ¿cierto? Dependen mucho de quién las está utilizando. Eh, entonces, allí es donde la conversación no siempre se va dando como la voy a plantear ahora. No siempre le preguntamos a nuestro vecino de, bueno, pero ¿cuántos años tú llevas, no sé, haciendo carpintería, ¿cierto? ¿Cuántas herramientas has tenido antes? ¿Qué tan seguido haces esto, ¿cierto? ¿Practicas todos los días, de tu día a día, o es simplemente algo que lo necesitabas para esto? Tampoco le preguntamos mucho de si los errores que tal vez cometió. Por ejemplo, a veces suena muy lindo algo y decimos, mira, tengo esta herramienta, me funciona súper bien. Pero cuando damos doble clic en la historia, tal vez nos pueden contar, sí, pero tuve que probar 5 herramientas antes y la pasé pésimo, ¿cierto? Desperdicié una cantidad de dinero que ni te cuento. La última me costó, por decir algo, $100, pero hacia atrás me pagué algunas incluso más caras y aún así no fueron lo que yo necesitaba. Tal vez para atrás, para llegar a esta herramienta de $100, tuve que gastarme $1000 en experimentos y otras cosas más. Y para qué decir, si le decimos cómo quedaron las primeras veces. Muchas veces cuando algo queda lindo es porque por detrás ocurrieron varios intentos. ¿Okay? Entonces allí es donde creo que esta analogía que le estoy planteando es algo muy común y es muy común en las empresas y en las organizaciones quedarnos en una capa superficial donde está el éxito, ¿cierto? Donde están los puntos de referencia, están las habilidades, están las herramientas, están los precios, ¿cierto? Pero no hablamos mucho de las capacidades y el camino que hay que recorrer. Cuando para llegar a ciertos éxitos hay un camino que recorrer, y ese camino por recorrer, dependiendo de tu experiencia, ¿cierto? Puede ser más largo o más corto. Y es allí probablemente cuando los proyectos no salen como pensamos, cuando los tiempos no dan, o cuando los imprevistos aparecen. ¿Okay? Entonces, espero que por lo menos hasta este punto se hayan sentido parte de la historia al menos. Ahora voy a
esto también le di vuelta hice este juego de qué cosas son naturales, ¿cierto? Qué cosas tienen sentido. Y llegué a este juego de palabras de las cosas que existen de manera orgánica. ¿Okay? Y dije, manera orgánica, me gusta esa palabra. Tiene eso de ocurrió porque así debería haber ocurrido. Y cuando hablo de orgánico, recordé a las organizaciones. Dije, claro, las organizaciones hay una relación, ¿cierto? Eh, de cómo las personas se empiezan a conectar entre ellas y cómo se empiezan a comportar. Entonces dije, ¿yo estoy en una organización o estoy en otra cosa? Y me di cuenta que las organizaciones y las compañías, que a veces lo ocupamos como sinónimo, no necesariamente son lo mismo. Entonces me di cuenta de que una organización es aquella que fue naturalmente evolucionando a lo que es hoy. Pero me he dado cuenta que también las compañías, desde mi punto de vista, deberían ser organizaciones. Pero me di cuenta que no siempre lo son. No siempre, en mi opinión, todo lo que les voy a hablar es muy de mi opinión, así que, y justamente el día de hoy es para ver qué también conecta con todos. En mi opinión, no todas las compañías son organizaciones y que una compañía no sea una organización probablemente podría explicar tal vez dificultades por las cuales esté pasando. Para mí una compañía que no es una organización es aquella que eh, toma la decisión de estructurarse de una manera en donde esa estructura no salió de las mismas personas que la componen y no es una evolución de lo que ya existe. Un ejemplo más sencillo. Si yo dijera que la organización tiene una forma, yo podría ver si es que hoy la organización es un triángulo, por ejemplo. ¿Okay? Eh, y la organización dice, tenemos que cambiarlo, tenemos que adoptar. Y la organización dice, ahora vamos a hacer una estrella. Yo lo primero que pienso es, pero una estrella no es tan parecida a un triángulo. No está tal vez tan lejos, pero no es lo más cercano. Veo un antes y un después donde veo mucha diferencia. Entonces, lo primero que me imagino es, tal vez ese triángulo podría el siguiente, la evolución de ese triángulo podría ser un cuadrado, porque, por ejemplo, es un lado más, ¿cierto? Es un ángulo más, crece, aborda más. Entonces, la misma analogía me permite ver de que hay una progresión, tal vez una figura que me permitiría eh, llegar a algo más cercano y algo que yo podría atribuir como algo más natural. Por ejemplo, de un triángulo a un cuadrado, ¿cierto? Eh, no tenemos que lidiar versus una estrella con ángulos cóncavos con convexos, ¿cierto? Siempre está contenido. Entonces, hay varias cosas que podemos analizar y podemos decir, sí, tal vez aquí esto no es una organización, tal vez estoy imponiendo algo que no es natural para este entorno. Y es allí donde yo parto dándome cuenta e intento explicar de por qué llegamos a organizaciones donde ciertas cosas no funcionan. Y la relación de mencionar el open source, que está aquí en la imagen muy escondido allí, ¿cierto? Es que pienso que las organizaciones open source, los equipos y las comunidades, tienden a, tienden a ser mucho más orgánicas por eh, cómo se gestan, cómo se viven. En una organización, en un equipo open source, pienso yo, en una iniciativa open source, es más difícil que alguien venga e imponga una estructura nueva desconectada de la realidad. Pienso que es mucho más común que se dé esta morfología de adaptación. ¿Okay? Entonces, ya habiendo hablado un poco de cosas que parecen naturales y otras que no, y dolores relacionados a ello, es donde para mí empezó a ser la explicación de por qué buena tecnología y tecnología exitoso en otros contextos no lo es necesariamente para cualquier organización, o tal vez, hablando con lo anterior, tal vez no va a ser necesariamente exitoso para cualquier compañía, y probablemente para esas compañías que no son orgánicas.
Entonces dije, muy interesante. Si esto es así como creo que es, prácticamente estoy diciendo de que tengo que lograr tener una organización que tenga las coherencias para poder implementar una arquitectura tecnológica. Entonces dije, bueno, si la arquitectura tecnológica tiene que ser match con la organización, quiere decir que estoy hablando de arquitectura en las personas. Y lo puse en los equipos porque eso permite tener un foco más claro, ¿cierto? Cuando decimos las personas pueden ser muchos, nos podemos volver locos persiguiendo personas dentro de la organización, pero hablemos de un equipo porque eso permite que una persona dice, yo estoy en un equipo, pueden ser 2, 3, 4, 10, pero al menos tengo un ámbito de acción más claro, ¿ok? Y cuando estamos en esas situaciones, y si son pocas personas, como las que se ven en esta mesa, ¿cierto? Es un equipo que puede tener las conversaciones y puede decir qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer. En estas condiciones, alguien claramente puede discutir y decir, me parece una idea muy linda, pero tú lo sabes hacer porque yo no lo sé hacer. Y rápidamente nos podemos dar cuenta si que tenemos las capacidades o no. Y eso quiere decir que podemos evaluar si la dirección que queremos tomar es la correcta. ¿Okay? Y si además esa dirección que estamos tomando es la que nos va a acercar a nuestro objetivo. Podemos decir, bueno, si tomamos esta dirección, si hacemos A, B y C, estamos más cerca del objetivo que teníamos, ¿cierto? Si, por ejemplo, si yo instalo Kubernetes, despliego una aplicación y la expongo al Internet, ¿eso me acerca al objetivo que yo tengo? Sí, no, tal vez, en tiempo y forma, tal vez no. Tal vez se me va a pasar la mitad del proyecto comprendiendo Kubernetes y solo una pequeña parte enfocándome en la aplicación. Entonces, en esta arquitectura humana de equipo, pueden ocurrir las conversaciones para poder ver cuál es cómo, no, cómo crecemos orgánicamente y cómo nuestras decisiones hacen que el equipo, ¿cierto?, vaya evolucionando de una manera que les permita abrazar los cambios y ir cumpliendo objetivos en el camino. Hablemos entonces de ventajas del open source. Me van a ver muy comúnmente en las slides haciendo una comparativa de qué cosas podríamos hacer y poniendo punto de referencia al open source. Esa es un poco la dinámica de la charla de acá, de reutilizar, digamos, comportamientos que desde mi punto de vista son orgánicos y poder reutilizar esos comportamientos reutilizarlos, por así decirlo, en los equipos. Y ustedes saben que las arquitecturas tienen mucho de patrones, las arquitecturas tienen mucho de maneras en las que podemos traer beneficios. No todos, no podemos resolver todo, ¿cierto? Simplemente reutilizando experiencias de otros lugares, pero podemos hacer que los fundamentos de lo que queremos construir tenga más capacidades de ser exitosos. Entonces intentemos traer comportamientos y patrones, ¿cierto?, del mundo del open source. ¿Okay? Primera cosa, en el mundo del open source, a pesar de que parte muy tal vez desde el mundo de las iniciativas de personas, hobbies y motivaciones tal vez un poco personales, hoy el mundo del open source es capaz de resolver problemáticas empresariales. Antes pensábamos que el open source era casi como un juego de niños, algo de que alguien en la universidad o una persona con tiempo y ganas se ponía a hacer y experimentaba y era algo que era para él, para una persona o para un equipo pequeño o simplemente para resolver cosas que no eran, tal vez podríamos llamar, serias. Pero el open source al día de hoy ha demostrado que resuelve problemáticas globales, que resuelve problemáticas de las empresas más grandes del mundo, de las empresas líderes en tecnología. Por lo cual ya no es un cómo voy a reutilizar patrones y cosas que hacen comunidades si yo tengo una empresa seria y trabajo con 20.000, 30.000 empleados.
Entonces, lo primero que, si no lo tienen claro, y lo pongo sobre la mesa, es que está demostrado cómo el open source puede escalar y puede resolver problemáticas empresariales, ¿ya? De alta envergadura. Lo otro que tiene es que, imagínense, es una manera de trabajar que resuelve los problemas más grandes del mundo, y tiene otras maneras de fomentar la participación. Las contribuciones no puedo decir que son tan desinteresadas. Siempre hay un tema de que alguien está intentando demostrar algo, está intentando ser reconocimiento, y también hay influencias materiales y económicas. Pero definitivamente es una sumatoria de beneficios respecto tal vez las motivaciones que existen tradicionalmente dentro de una organización. En tercer punto, que probablemente me voy a detener aquí, tal vez no le voy a dar tanto espacio a los otros puntos, creo que una de las más importantes y que creo que se ha perdido mucho más en las organizaciones empresariales, y es por eso que las arquitecturas de los equipos open source creo que son más robustas y más potentes y más orgánicas, es el tema de las mentorías. Eh, Creo que es mucho más común en una comunidad open source de una persona enseñando a la persona más nueva o la persona que está intentando subir sus capacidades para poder aportar al equipo. Creo que altamente dentro de las comunidades open source es casi una manera por defecto de trabajar. Eh, no conozco todas las comunidades cómo trabajan, pero siento que con la gente que conozco de este mundo, eh, normalmente hablamos de escenarios similares. Así que esperaría que es muy común el hecho de recibir gente nueva con los brazos abiertos y con muchas ganas de enseñarles. Y esas personas nuevas también nos devuelven mucho eh, con su nueva experiencia respecto a lo que estamos haciendo. Porque el gran problema que tiene una persona con mucho conocimiento es el sesgo de no ver problemáticas reales, porque ya sabe tanto y conoce tanto que omite muchas cosas que para él son obvias, pero para que una persona nueva no lo son. Entonces la mentoría y el ciclo virtuoso de la mentoría lo veo muy poco en las organizaciones empresariales. Eh, Tal vez voy a exagerar, pero muchas cosas es sálvese quien pueda, ¿cierto? Y ve la manera de resolver tu trabajo sin tener que quitarle tiempo a los demás. Eso puede ser algo muy común en el mundo empresarial. Y a pesar de que tienen muchos mecanismos e intentan tal vez intentan promoverlo a través de procedimientos. Dice, cuando tú llegues vas a tener una persona que va a ser tu mentor, tu mentí, tu guía, esa persona que te va a ayudar en los primeros 3 meses. Pero eso está escrito al principio y no es algo que se vuelva una constante. Entonces está a nivel de procedimientos, pero no está necesariamente a nivel de principios. Yo pienso que esa es la mejor explicación. Creo que en las comunidades open source es un tema de principios, y en las empresas es mayormente un tema de proceso. ¿Okay? Y hay temas importantes de mostrar lo que las personas hacen y reconocerlo. ¿Okay? Pero creo que eso es más común y es más fácil de entender. Hablemos de la chispa. Eh, Me robé ese concepto que está en varios libros que me agradan. Hay varios libros que me agradan respecto a los equipos de alto desempeño, los equipos motivados. Y creo que todo habla de un propósito. Entonces la chispa está relacionada con el propósito. Para saber si un equipo tiene propósito o no, tú simplemente necesitas preguntarle por qué hacen las cosas. ¿Okay? Un equipo con propósito resuena en todos y todos te van a dar una respuesta similar cuando hay un propósito de por medio. Normalmente ese propósito está conectado con lo principal que hace la organización, casi con su razón de existir, porque es reconocido en la sociedad. Entonces un equipo con propósito
probablemente te va a decir algo del estilo de, yo lo que hago acá eh, es mejorar, eh, no sé, las condiciones de salud de las personas, mejorar tal, incluso podría ser mucho más visionario y decir, aumentar las expectativas de alguien. ¿Y cómo lo haces eso? Mediante todas las plataformas que tenemos para que la gente esté al tanto de sus condiciones físicas, psicológicas, ¿cierto? Y tal vez eso decante en una plataforma, en una empresa que cuida la salud de las personas. Pero cuando hay un propósito, la persona te dice, yo estoy ayudando a la gente que viva más o viva mejor. Un equipo sin propósito probablemente te va a decir lo que hace, no cuál es el propósito de lo que hace. Va a decir, yo administro servidores y me preocupo de que las aplicaciones no se caigan, estén siempre disponibles. Entonces, cuando hay un propósito, no hablas del qué hace o cuáles son los medios. Eh, hablas más del impacto hacia otras personas. Y el propósito es algo que normalmente decanta en otros beneficios, que de hecho es parte de la arquitectura de personas que vamos a discutir, así que no voy a hacer spoiler y vamos a ir avanzando. Me van a ver poniéndole foco en algunos puntos y avanzando en otros. Todo esto con el fin de ir avanzando a tiempo. Como es primera vez que hago esta presentación, mi expectativa es hablar mucho, pero la realidad es que tengo 60 minutos, así que voy a ir dosificando un poco la información aquí. ¿Okay? ¿Se me pasa algo más? Bueno, también dentro de la chispa tiene que haber reconocimiento. Por mucho propósito que haya en las personas, ese propósito tiene que ser visible. Si está oculto, de todas maneras las personas tal vez no van a... la chispa es algo que se tiene que mantener, que se tiene que cuidar. A veces se apaga incluso y hay que intentar recuperarlo. Así eh, que se entienda que no es con algo que las personas tienen de manera segura y hay que generar las condiciones para que ocurra. Entonces, esas chispas da a espacio a un fuego y como decía, eso es como todo fuego, ¿cierto? Tiene buenos, malos momentos y tiene un inicio y tiene un fin. También hay que hacer, ¿cómo decirlo? No quiero que se lleve la sensación de que es algo que logras y luego es algo que si lo cuidas lo puedes tener para siempre. Yo pienso que el propósito de las personas tiene ciclos, como todo en la vida. Puede ser una cosa, pero que tengan claro que tiene principio y tiene fin. Porque también a veces las personas nos afecta cuando perdemos algo. Yo creo que parte de que exista un propósito, una chispa y un fuego es asumir de que en momentos lo vas a alcanzar y en otros momentos la vas a ver apagar. Y a veces es necesario que se apague, a veces ya no puede continuar y simplemente necesitas arrancar otra en otro lugar. Eh, así que casi que estoy diciendo, si la vida tiene ciclos, las personas tenemos ciclos, estos equipos y estas condiciones, estos escenarios donde las cosas funcionan muy bien, también son cíclicas. Y es bueno iniciar y finalizar ciclos porque es triste que algo bueno termine, pero también da el espacio a la mejora. Siempre cuando cerramos un ciclo y podemos volver a comenzar, eh, podemos hacer las cosas de manera distinta. Así que es triste y alegre al mismo tiempo. Pero simplemente eso, para que no piensen que si siempre está bien y siempre el equipo va bien o si lo conseguí, no, asuman de que también va a tener un término y prepárense al siguiente ciclo, crezcan y sean cada vez más resilientes. ¿Ya? Escalemos los equipos. Aquí vamos a hablar de otra cosa que es importante en la arquitectura de equipo. Eh, yo creo mucho en las estructuras ligeras. Eh, estructuras ligeras y también agrupadas en cantidades manejables de conexiones, diría yo. Cuando ustedes, no sé si
creo que sí, la mayor parte del mundo tenemos sistemas educacionales similares. Y las salas de clase normalmente son altas. Yo diría de que, no sé, acá mismo en Chile creo que hay escenarios donde hay 20 personas, 20 niños en una aula educativa, ¿cierto? En un curso, como llamamos nosotros. Y hay otros que hay 30, y he escuchado casos donde hay incluso 40 y más. Todos tienen sus dificultades y todos tienen su razón de ser, digamos. Pero yo estoy seguro que si al menos hay 20 personas, ustedes siempre van a tener un grupo pequeño de personas con las que realmente conectan y que pasan mayor parte del tiempo. Es simplemente, cognitivamente, nosotros no podemos estar relacionándonos con 40 personas en un día. ¿Okay? Podemos ir rotando tal vez un poco o dedicando pequeños tiempos y aún así la cantidad no sube tanto. Pero yo estoy seguro que ustedes saben que van a conectar y van a poder ponerse de acuerdo y tener un entendimiento mucho más profundo entre un grupo de, no sé, 3 a 5 personas. Entonces es importante que los equipos, más allá de que formen parte de un área más grande, eh, puedan conectar de manera profunda. Porque si el equipo me empuja a no hacer esas conexiones profundas, es mucho más difícil que lleguemos a la autonomía con dirección. Esto lo voy a repetir en varias slides, pero es la segunda parte de la estructura ligera. La primera parte de la estructura ligera es la cantidad de personas que permita conocerse, que permitan entender qué es lo que yo puedo hacer. ¿Cuándo una estructura ligera es adecuada? Diría yo, cuando yo me siento y digo, me encantaría tomar esta idea o este desafío. Tal vez nos llega, es muy normal que el negocio nos diga, mira, te tengo un desafío, ¿cierto? Hay algo que tenemos que lograr. Y si la estructura es lo suficientemente ligera, nosotros podríamos responder, eso no lo puedo hacer o no lo puedo hacer de esa manera. O de eso que nos están pidiendo puedo hacer una parte. Yo debería ser capaz de tener una conexión con el resto de personas que me permita decir, eso eso lo puede hacer Manuel. Juan está preparado para eso, ¿cierto? Paula, Paula puede tomar el liderazgo de esa parte. Entonces, un equipo ligero permite responder eso, permite, permite darse cuenta de eso. Lo que es terrible y que es mucho más común es el escenario en donde la gente no se conoce, el equipo es grande y viene un proyecto y dice, pero tenemos mucha gente. O sea, somos una empresa gigantesca, tenemos cientos de personas. Claro que lo podemos hacer, pero lo sacan por un concepto de volumetría y que las personas que tienen el área asumen que pueden hacer ciertas cosas, pero no tienen un real entendimiento y acabado de que lo puedan hacer. Luego viene la parte más compleja. Una estructura ligera, si la sobrecargo, es más común que inviertan más tiempo en la parte superficial que en la parte detallada de los trabajos. Y eso lo que logra finalmente es que no ocurra la autonomía con dirección. La autonomía con dirección es algo que permite a estructuras ligeras poder tomar decisiones que nos mueven hacia el objetivo sin tener que tener una capa de administrativa pesada. ¿Cuál es un ejemplo más concreto? Una estructura de 5 personas con un líder que más bien es un puente de comunicaciones, ¿cierto?, con el resto de la organización. Y no exclusivamente de él, sino que es el que tiene mejor capacidad para hacer la traducción, pero igual el resto del equipo está expuesto a lo que vive la organización, ¿cierto? Porque la idea no es aislarlo. Pero con un solo rol de liderazgo, un equipo de servicio, ¿cierto? Que implementa, que hace cosas, que construye la solución, es capaz de rápidamente ponerse de acuerdo en cuál es la mejor decisión para avanzar en el camino que se necesita, sin necesariamente tener que hacer revisiones. Y de nuevo, yo veo, es muy común para mí en los equipos de iniciativas dentro de las organizaciones, tener al menos 3 roles de management. Un management
del proyecto, las horas y el avance. Otro que se ha ido heredando de las prácticas ágiles, en donde dice, tengo que tener a alguien que al equipo, ¿cierto?, lo mantenga enfocado, comunicado, con práctica, ¿cierto? Pero prácticamente no está implementando, construyendo algo, sino que está haciendo coaching para más el comportamiento del equipo, más que hacer cosas por el equipo. No estoy diciendo que no sea importante, estoy diciendo roles que existen, pero para que se entienda que es una capa ligera. Y veo un tercer rol que es un orquestador de los anteriores y que orquesta también otro equipo de similares características. Entonces, no estoy diciendo que es bueno y malo, simplemente estoy diciendo de cuando hablo de estructuras ligeras, no hablo de esa estructura. Una estructura ligera no tiene esos tres roles, solamente tiene un rol de liderazgo que tiene que cumplir lo que la organización desde el punto de vista de gestión, ¿cierto? Y de cumplimiento de objetivos necesite. ¿Ya? Y bueno, vamos ahora probablemente a avanzar más en el tema de la autonomía, que yo creo que es algo clave en esto de arquitectura de equipos que yo quiero compartir con ustedes y recomendarles. Una de las maneras de profundizar en las conexiones del equipo es a través de los reconocimientos. Esta slide tal vez va a ser más sencilla. No me voy a enfocar en el qué hacer porque yo creo que todos ustedes en la organización tienen cosas del estilo reconocemos al, no sé, el MVP, ¿cierto? Ponemos la estrella del equipo, el empleado del mes. Se plasma en las organizaciones de distintas maneras. Entonces yo no les voy a hablar de lo que probablemente ya hacen, sino les voy a hablar de cosas que probablemente les recomendaría evitar. Primero, yo creo que el reconocimiento se va adaptando en el tiempo. Es muy normal que las personas, cuando algo se vuelve un común, baja el impacto del reconocimiento. A mí me ha pasado en equipos donde dice, mira, al final el reconocimiento va rotando por todo el equipo y le va tocando al que no le ha tocado. Entonces tú dices el reconocimiento. ¿Qué es el reconocimiento? Es simplemente una lista en donde ponen, digamos, el orden dentro del año en donde el rostro de alguien del equipo va a aparecer en un correo, en un comunicado. Entonces, cuando la gente sabe qué esperar y sabe cómo funciona, finalmente el reconocimiento simplemente se vuelve un trámite. Ah, listo, me tocó a mí, tranquilo, te va a tocar a ti, si no es ahora, en un par de meses más. Entonces, cuidado de cómo hacen el reconocimiento, porque el reconocimiento no debe ser un procedimiento más. Tiene que ser un escenario de éxito el cual las personas quieran alcanzar. Si lo normalizan de esa manera, o por ahí dicen cuando son todos buenos, nadie es bueno, ¿cierto? ¿Puede generar roces, puede generar problemas? Sí, pero equipos de alto rendimiento, el crecimiento de la organización, la superación y otras cosas más, vienen de escenarios de competencia, vienen de escenarios en donde algunos son reconocidos y otros no. Yo creo que lo importante ahí es cuidar los criterios, siempre ser muy transparente de cuáles son los criterios y que sea una competencia justa. Es como estar jugando ¿cierto? Un deporte, voy a hablar de fútbol, que creo que es lo más presente en Latinoamérica, pero tiene que haber reglas claras y tiene que haber alguien que haga que esas reglas se cumplan, porque si los criterios no son claros, primero no vamos a confiar, y segundo va a parecer de que cualquier cosa vale, y es allí donde ya perdemos un poco la motivación de ese proceso. Así que más bien, más que hacer el reconocimiento, tengan cuidado cómo lo hacen, experimenten y les recomendaría que siempre esté cambiando. Si hacen lo mismo todos los meses, todos los años, probablemente no va a dejar de tener el impacto. ¿Okay?
Ahora volvamos a la libertad dirigida. Esto particularmente para mí es muy importante, es sumamente crítico. De hecho, me toca mucho a mí en mi día a día. Y tal vez no aplica a todas las personas dentro de un equipo, porque siempre dentro de los equipos tenemos distintas personas. Tenemos personas más inquietas, tenemos personas que lo tranquiliza, no sé, un reconocimiento, a otra gente le interesa más tal vez un bono, a otras personas le gusta, no sé, los stickers, salir a hablar en un evento, los momentos de esparcimiento tal vez son más marcados. Pero a mí particularmente soy de las personas de que me gusta sentir que puedo tomar decisiones dentro del equipo. Ahora, si todos pudieran tomar decisiones, ¿cierto? Sería una locura, porque si no, estaríamos constantemente cambiando de direcciones y si no nos ponemos de acuerdo, en ocasiones, ¿cierto? Lo que es libertad para mí podría estar restando libertad para otros. Entonces, acá la libertad que planteo es una libertad que se llama libertad dirigida, ¿okay? Que es parecido, que tiene relación con la autonomía dirigida. Lo importante a los equipos es ponerle márgenes de acción. ¿Okay? Hay cosas que definitivamente no vamos a hacer y hay cosas que definitivamente sí vamos a hacer. Si tú pintas eso y dices, en este camino está lo que nos importa hacer o lo que es más importante, y si ustedes se cambian a estos temas probablemente no sean tan importantes. Esa es una libertad dirigida y también lo que permite tener autonomía. Es decir, el equipo no podemos decir de todo, no sé. Por ejemplo, tenemos que mudar, ¿cierto? La manera en que persistimos datos hoy porque, por ejemplo, procesar esa data es muy lenta o consume muchos recursos o es muy costosa para la organización. ¿Okay? Pero es distinto decir, equipo, lo importante para nosotros es bajar estos valores, consumo de recursos o gastos, ¿cierto? Y rendimiento, pero ustedes ayúdenme a decir cómo lo vamos a lograr. Eso es libertad dirigida. Y allí puede crecer el equipo y desarrollarse en algo que está conectado a sus habilidades y su manera de trabajar. Entonces, allí donde empezamos a ver esto de la organización. Ah, perfecto. Esto va en esta dirección. Organicémonos nosotros, propongamos una idea que aproveche los conocimientos de las personas que estamos acá y cómo nosotros creemos que la organización va a estar mejor, demostrándolo y el direccionamiento con estas métricas. Estas métricas me permiten ir hacia donde me están pidiendo ir, pero hacerlo de una manera orgánica. Entonces, por ejemplo, van a escoger la herramienta porque ven, dice, estas son las cosas, las herramientas que probablemente van a impactar al tema de el rendimiento y está conectado con las habilidades nuestras. Nosotros algunos las conocemos o creemos que son el mejor camino y además podemos cruzarlo con los temas económicos. Entonces tenemos tres opciones, pero económicamente hablando cumplen, pero económicamente es esta. Y tenemos dos personas que saben un poco, el resto del equipo se puede subir sobre la marcha porque hacemos mentorías, porque hablamos entre nosotros, porque nos apoyamos. Y además nos las vamos a jugar porque nosotros fuimos los que propusimos esto. Cuando alguien toma la decisión y dice, yo me la voy a jugar por esa herramienta, por estas razones, el compromiso es totalmente distinto y eso todos lo saben. Y todo esto que les acabo de mencionar es algo que en el tiempo ha dejado de ocurrir. No sé si soy yo que tengo, tal vez estaré en situaciones particularmente donde eso es más común, pero para mí me atrevería a decir que 9 de 10 situaciones dentro de una organización de cambio, yo me dedico mucho a la modernización y la adopción de tecnología. Eso es lo que me dedico. Así que los proyectos que me llegan y a donde me llaman es por eso, porque quieren lograr cambios. Y este escenario que les acabo de mencionar es un escenario de cambio. Pero normalmente donde yo llego es, ven a decirnos tú cómo podemos lograrlo. Lo cual justifica a un experto y a un consultor. Pero
yo inmediatamente lo que pienso y lo que se viene a mi cabeza es, necesito conocerlo, porque ninguna persona que no los una persona que no los conoce no puede proponer el mejor camino. A veces los proyectos no tienen los espacios para eso, no tenemos el espacio para pensar. La planificación parte con instalar algo e implementar algo, y la conversación con el equipo queda muy, muy atrás. Y yo reconozco que hoy soy, incluso me la juego atrasando el proyecto y actividades en pos de conocer mejor lo que hacen las personas. Pienso que vale la pena consultar lo que yo creo que es correcto y conocer a las personas cómo lo hacen, qué competencias tienen. Y creo que esos retrasos hoy, que nunca están en las planificaciones, es algo que debería ocurrir de manera más natural y algo que debería estar mucho más implícito en las planificaciones. Pero normalmente no lo está. Y creo que es nuestro dolor, es esa desconexión, esto antinatural, esto poco orgánico que les hablo, de intentar hacer algo que no está conectado con las personas, el equipo, sus conocimientos. ¿Y para qué decir que toda la teoría, este patrón de arquitectura de equipo que le acabo de mencionar para lograr autonomía dirigida y libertad dirigida, se pierde? Y además se pierde lo que acabamos de una de las cosas más importantes, de el, el propósito y la responsabilidad sobre la acción. La acción no la propuse yo, ni tampoco tomé la decisión si que estaba de acuerdo o no. Y por más que sea un direccionamiento de la organización, no va a permear con la fuerza necesaria a las personas. Entonces se dan cuenta de que todo lo positivo de esta arquitectura orgánica en las personas simplemente se ve aplastada por la manera tradicional, que hoy se ha vuelto tradicional, eh, que hacen las compañías. Y es allí, en este último ejemplo, que yo diría estamos presentes o estamos ante una compañía y no una organización. Bueno, estoy viendo que me van quedando pocos minutos, así que voy a avanzar para darles algunos ejemplos y terminar con calma. A mí me gusta el tema de patrones y antipatrones porque por lo menos es fácil de digerir, ¿cierto? Y es bueno hacer un poco, sumarizar un poco de todo lo que hemos hablado. Entonces los equipos orgánicos son lo opuesto a jerarquías rígidas. O sea, una jerarquía es simplemente una estructura de responsabilidades, pero no es como un equipo funciona mejor. ¿Pudiera ser que una jerarquía rígida sea compatible con un equipo orgánico? Sí, pero se tiene que vivir. Es como, ¿cómo decirlo? Es casi como una ropa. Normalmente las ropas no te quedan bien, ¿ok? Te sobra de un lado, son genéricas, a veces te apretan, pero no es imposible que una ropa te quede a la medida. Entonces, la jerarquía eh, podrían llegar a ser match con un equipo orgánico, pero no necesariamente. Tienen que, pregúntale al equipo, ¿estás cómodo? ¿Cierto? ¿Estás cómodo? Sí. ¿Está a la medida? ¿Me siento bien? ¿Puedo, cierto? Me siento bien haciendo, vistiendo esto. Es como soy yo, pero no siempre pasa. Eso pasa poco. Eh, Aquí dice evaluaciones, pero es comunicación. Cualquier equipo que se comunica poco, cualquier líderes que hablan poco con su equipo, no hay manera de que tomen, que haya un liderazgo, una libertad y que haya autonomía. Hay una disociación sobre qué es lo que está pasando. Si ocurre un año y no hemos hablado, ¿cómo voy a saber yo qué es lo importante para todos? No, no lo voy a saber. Eh, y claramente el micromanagement no va a generar autonomía, no va a generar libertad, definitivamente. Los logros, ¿cuál sería la palabra adecuada? Tal vez genuino. Pienso que si un logro no es genuino, puede bajar incluso más la moral.
Entonces tengan cuidado de que lo que muestran y lo reconocen sea genuino o esté bien evaluado por las personas. Si tienen que preguntar, no es que tienen que ser genios y decir, esto es lo que la gente. Pregúntenle. La manera de evaluar, la manera de reconocer a la gente les hace sentido. ¿Sienten que es genuino o es simplemente una decisión al azar por escoger a alguien? Hagan las preguntas. ¿Ya? Intenten que ellos mismos les digan si es genuino o no. Y por todo el aprendizaje. Yo creo que la parte del aprendizaje, lo más importante es que se enfoquen en el mentoring. El mentoring es la manera más sencilla de que se den cuenta de que alguien puede aprender si tienen una persona al lado. Entonces, si se equivocan, está bien, está mal, les va a decir, no te puedes equivocar con esto, o tranquilo, si cualquier cosa yo te apoyo. Así yo aprendí. Esto nadie lo hizo bien desde el primer día, tranquilo. Entonces, el aprendizaje, no lo escribí acá, pero creo que depende mucho de la mentoría. ¿Okay? Y por supuesto que el aprendizaje nunca se puede practicar. Nunca. Porque si no, si hago eso, lo único que estoy haciendo es generar. Si no ocurre ahora, va a ocurrir después igualmente. Si la persona no practica ahora, va a practicar en producción. Va a practicar con algo más delicado. Va a practicar en el peor momento. Entonces, aprendan. Digamos, equivoquémonos cuando es menos doloroso. Siempre va a ser doloroso, pero cuando sea menos doloroso. Algo importante, las personas cambiamos. Bueno, si la tecnología cambia y la tecnología es un reflejo de las personas van a cambiar, por lo cual el propósito de mi equipo, lo que les decía, el propósito de mi equipo va a ir cambiando también. La guía y las cosas que hacen también va a ir cambiando en el tiempo. Las personas pasan etapas, van a tener equipos donde según las edades, depende de la diversidad, pero entiendan que hay equipos que están enfocados en su carrera profesional, otros están enfocados en su matrimonio, otros están enfocados en sus hijos, otros están enfocados en sus padres, entonces, y el mundo cambia, la tecnología cambia, entonces tienen que ir adaptándose, por eso hablo de estructuras ligeras, hablo de líderes, pero es súper importante que esos líderes, ¿cierto?, estén súper atentos, ¿ok? Tienen que estar muy, pero muy atentos, porque cambia y no cambia de un año para otro, cambia de un mes para otro, de una semana para otro. Y tal vez es obvio lo que estoy diciendo, pero no es solamente hablar con las personas y decir, noto que hay un cambio, habla conmigo. Cuando las personas cambian, cuando la arquitectura de las personas y de los equipos cambia, eso se tiene que ver reflejado en la tecnología. A mí me sorprende cuando hay muchos cambios en los equipos, se fue esta persona, contratamos a este otro, ya no hay un líder de esto, ya no somos expertos en esto otro, sí somos expertos en algo nuevo, de algo que alguien contratamos, y el entorno tecnológico no cambia. Y es para los dos lados. Si el cambio tecnológico, si cambiamos la tecnología, sacamos una plataforma, también hay un impacto en las personas. Entonces, la desconexión y esto artificial, esto un poco orgánico, justamente va ocurriendo en donde los cambios, el entorno y las personas, ¿cierto?, no hacen este flujo de adaptarse consistentemente. A veces estoy constantemente cambiando la tecnología y no cambio a las personas. Se crea un gap, un espacio, un problema. O al revés, cambio las personas y los sistemas dejan de funcionar bien. Los sistemas nadie los mantuvo, los sistemas nadie los actualizó, los sistemas nadie vio que había una nueva necesidad, que la capacidad no iba a ocurrir, no iba a dar. Entonces, hay una simbiosis, y de nuevo, simbiosis en el sentido de que la tecnología es el reflejo de las personas, ¿cierto? Y eso es lo que me empuja a decirles de los sistemas vivos, pero son muchas aristas. Es las etapas de vida de las personas, las etapas de vida de la compañía, sumado a una tercera arista del cambio tecnológico constante. Deben ser unas piezas, si nos ponemos a levantar temas, ¿cierto? Podrían ser muchos puntos de vista, pero pienso que esos tres son de los más relevantes para preocuparse. ¿Cuánto ha cambiado la organización? Listo, si cambió la organización, hagamos las adecuaciones hacia abajo también, ¿cierto? No podemos cambiar la organización, pero por dentro seguimos haciendo lo mismo, no, ¿cierto? Luego las personas.
las personas que estamos contratando son más jóvenes, son más adultos, son más mayores, preocupémonos de eso, ¿cierto? Y las tecnologías están siendo obsoletas, hay nuevas, se están creando más, también es otro tema. Bien, queda el último minuto, así que voy a hacer una breve pausa acá y voy a recapitular, espero que haya sido dentro de sus expectativas. Arquitectura de personas. He parafraseado bastante el título, creo que con lo que me estoy quedando hoy, al día de hoy, para simplificarlo un poco más, es arquitecturas de equipo antes de plataforma. ¿Okay? Ese es el nombre ya más consolidado que estoy hablando. Está muy influenciado por la tecnología open source y las comunidades open source. Y en el contexto de este gran evento de Cloud Nativos, es contrapesar un poco de toda esta excelente tecnología y de todos estos profesionales que han compartido ustedes de tecnología en nube, plataformas, servicios, seguridad y otras cosas que han visto, mucha automatización, es traer una arquitectura, ¿cierto? Traer estas nuevas tecnologías brillantes y radiantes que son emergentes y nuevas, ¿cierto? Son casi del futuro, pero poner una arquitectura de personas, ¿cierto? Que haga match con ellas. ¿Ya? Y ese es el mayor, es el elemento clave que hoy yo en mi día a día, para cada desafío que tengo, para cada organización que se apoya en nosotros, en nuestro equipo, o particularmente en mi rol dentro de una iniciativa, para que eso ocurra. ¿Okay? Les dejo acá unos links, va a estar el link de mi GitHub. Hoy creé un repositorio que se llama Architecting Teams Before Platform. Tiene el resumen, tiene la versión Markdown de esta presentación. Mi intención es allí empezar a poner patrones y referencias de equipos. ¿Okay? Siempre me preguntan, ¿va a ser como Team Topologies? No es mi intención, pero sí me gustaría escribirles referencias que tal vez les ayuden a ustedes a tener herramientas para decir, si yo tengo una cierta arquitectura, ¿cómo podría tener un equipo que sea un reflejo de esa arquitectura, ¿cierto? O al menos darme cuenta de cosas que me hacen falta. Entonces hoy tiene solamente allí un markdown con el resumen de esto, por si quieren tener el detalle de la presentación. Pero en el tiempo voy a escribir cosas que yo probablemente voy a estar usando en mis proyectos, en mis iniciativas. Y como es un repositorio GitHub, sería maravilloso si alguien quiere responder algo, necesita algo de este contenido, levante un issue y diga, ¿sabes qué? Esto que hablaste por encima me gustaría verlo más en detalle. ¿O qué podría hacer yo al respecto cuando tengo un equipo de estas características? ¿O qué hago cuando mi equipo sabe esto y nos dan el desafío de aprender en X meses, ¿cierto? Todas esas otras tecnologías. Así que si alguien quiere hacer consultas de eso, va a ser sensacional, porque eso también a mí me motiva a decir, hay alguien que concretamente esta información le va a servir, que esto que voy a pensar lo necesita. Y además va a quedar un repositorio que más gente puede utilizar. Les dejo mi LinkedIn, el QR de Open Source Santiago, que es una comunidad que fundé con amigos, en donde no hay barreras desde el punto de vista de conocimiento, todo vale, pero claramente somos mejor en experiencia de adopción de tecnología, de nube y proyectos open source. Eh, y eso, algunos datos míos, y con toda la voluntad de que esto ojalá le haya sido de utilidad, que les haya hecho sentido. Tengo el plan de idealmente en algún momento escribir de esto. Todavía no lo hago, pero tal vez lo estoy diciendo en voz alta acá en esta grabación para que por lo menos me pese en la conciencia. Diga, lo dijiste al menos en una situación pública, así que ponte la presión de escribir en ello. No sé si va a ser un libro, pero ojalá que sea tal vez algún paper o algún contenido que al menos eh, permita estar disponible para las personas que quieran profundizar más. Así que eso, Cristian, muchas gracias y te devuelvo el escenario. Creo que no te escucho, no sé si solamente soy yo, Cristian. Tu micrófono no lo escucho. Sí, ahora Ahora sí. no se me escucha. Sí, perdón, tenía el mute activado.
Nada, muchas gracias por todo, gracias por la charla, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Lamentablemente no nos queda espacio para preguntas porque ya pasamos a la próxima charla, pero de verdad, muchas gracias. A los que estarán presentes, Sergio dejó todas las redes para cualquier duda o pregunta le pueden hacer directamente. Y nada, feliz resto de la tarde, Sergio. Fue un gusto, que estén muy bien.